La observancia de la Cuaresma. Para quienes fuimos católicos y que por la gracia de Dios fuimos arrebatados de esa perversa religión, hablar de los rituales como la observancia de la Cuaresma o el miércoles de ceniza es describir la base de las prácticas y liturgias de un sistema religioso lleno de misticismo contemplativo, pero jamás podría ser parte de las actividades dentro de una iglesia cristiana que considera la Biblia como única norma de conducta y de fe. No obstante, debemos alarmar oportunamente a los líderes y pastores de las iglesias cristianas bíblicas, a fin de tener mucho cuidado con los avances de un movimiento llamado neocalvinismo, ya que dentro de su agenda aparece la reivindicación de antiguas prácticas monásticas católicas que nada tienen que ver con la enseñanza de Cristo y sus apóstoles. La Cuaresma es una antigua práctica del catolicismo, en donde se observa un periodo de 40 días antes de la Pascua judía y que comienza a partir de lo que ellos llaman miércoles de ceniza, que es una burda réplica del arrepentimiento que hacían los judíos, haciendo uso de el cilicio, cenizas y ayuno, como lo vemos en el libro de Job, capítulo 2, verso 8, libro de Esther, capítulo 4, verso 1 al 3, Jeremías 6:26 o Daniel, capítulo 9, verso 3. Esta observancia se realiza en medio de ayunos, penitencia y recogimiento, a fin de que los feligreses se preparen adecuadamente para recibir la llamada Semana Santa. Para un sistema pseudo-cristiano como lo es el catolicismo romano, en donde los favores de Dios se obtienen por obras, mediante mantas, simonías y autoflagelaciones, la observancia de la Cuaresma sí hace sentido, pero en la iglesia cristiana cuya base es la sola Escritura, esta práctica es un absurdo que no resiste ningún análisis. La verdad es que la observancia de la Cuaresma está siendo promovida en ministerios que presumen ser bíblicos y confiables. Ahora es el turno de hablar de Matt Chandler, líder neocalvinista norteamericano, pastor de la mega iglesia del pueblo Village Church en Texas, Estados Unidos, director del ministerio de Igle Crecimiento Hechos 29, activo participante de conferencias organizadas por The Gospel Coalition o Coalición por el Evangelio y Together for the Gospel, Juntos por el Evangelio. Chandler ha dicho, comillas, quiero animarte a reconsiderar como cristiano cómo la Cuaresma podría entrar en tus otras disciplinas y formarte como seguidor de Jesucristo. La Cuaresma ha sido usada históricamente por el pueblo de Dios durante miles de años para dirigir su atención a Jesús, que se dirige a Jerusalén para morir por nuestros pecados. Es la forma en que la Iglesia ha preparado su corazón para la Pascua, para celebrar la resurrección de Jesucristo. El objetivo de la Cuaresma no es renunciar a las cosas, sino reorientar nuestros corazones hacia Cristo. Cierre de comillas. Honestamente hablando, la posición de Matt Chandler respecto a la observancia de la Cuaresma obedece más a la posición filosófica de un religioso católico, cura o una monja, que la de un fiel predicador de la palabra de Dios. Sin duda que la búsqueda incesante de tener una experiencia más íntima con Jesús ha llevado no solo a Chandler a desviarse del eje rector de las instrucciones apostólicas que nos enseñan a cómo vivir la vida cristiana. Chandler no reconoce la verdadera historia de la Cuaresma y las grandes ramificaciones de observar una tradición no bíblica al unísono con una religión que es el enemigo del Evangelio. La Cuaresma es una tradición católica romana practicada por la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana no es parte de la verdadera Iglesia de Jesucristo. Matt Chandler justifica la práctica intentando redefinirla. La Cuaresma no es más que una tradición vacía hecha por el hombre y no tiene nada que ver con el pueblo histórico de Dios ni con la Iglesia.
Chandler continúa diciendo que cada vez que queramos algo que hemos abandonado en la Cuaresma, recordaremos el sufrimiento de Cristo. Pero Jesús ya nos dio una manera de recordarlo. Y eso está establecido en 1 Corintios capítulo 11, verso 24 al 25. Es decir, la cena del Señor. Otra práctica que la falsa iglesia de Roma ha pervertido. El apóstol Pablo dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. 1 Corintios capítulo 11, verso 24 al 25. Según el catolicismo, la Cuaresma se observa con respecto a los 40 días que Jesús pasó en el ayuno en el desierto. Sin embargo, no hay observancia de la Cuaresma durante varios siglos después de la crucifixión. Por lo general, la observancia de la Cuaresma se relaciona con la entrega de algún tipo de comida, un programa de televisión o algún otro mal hábito durante los 40 días anteriores a las vacaciones de Semana Santa. Se afirma que la Cuaresma es una forma de abnegación y una forma de conectarse con la experiencia de abnegación que Jesús experimentó. Pero no hay absolutamente ninguna mención de una temporada de Cuaresma en las Escrituras, y nunca se ha comisionado a cristianos o judíos para observar tal tradición. La verdadera historia de la Cuaresma se remonta a la adoración de la diosa babilónica Astarot. Alexander Hislop, en su obra clásica Las dos Babilonias, en la sección titulada Pascua, explica el origen del ayuno de la Cuaresma. Comillas, los 40 días de abstinencia de la Cuaresma fueron tomados directamente de los adoradores de la diosa babilónica. Tal Cuaresma de 40 días, en la primavera del año, todavía es observada por los yesidis, o adoradores paganos del diablo de Kordistán, que la heredaron de sus primeros maestros los babilonios. Tal Cuaresma de 40 días se llevó a cabo en la primavera por los mexicanos paganos, pues así leemos en Humboldt, donde da cuenta de las observancias mexicanas. Comillas, 3 días después del equinoccio invernal, comenzó un ayuno solemne de 40 días en honor del sol. Se observó una tal Cuaresma de 40 días en Egipto, como puede verse al consultar a los egipcios de Wilkinson. Esta Cuaresma egipcia de 40 días nos informa Lancer en sus investigaciones sabianas que se celebró expresamente en conmemoración de Adonis u Osiris, el gran dios mediador. Hislop también afirma, comillas, entre los paganos esta Cuaresma parece haber sido preliminar indispensable para el gran festival anual en conmemoración de la muerte y resurrección de Tamuz, que se celebró con el llanto alternativo y el regocijo y que, en muchos países, fue considerablemente más tardía que la festividad cristiana, que se observó en Palestina y Asiria en junio. Por lo tanto, se le llamó mes de Tamuz, en Egipto, a mediados de mayo, y en Gran Bretaña en algún momento de abril. Para conciliar a los paganos al cristianismo nominal, Roma, siguiendo su política habitual, tomó medidas para amalgamar los festivales cristianos y paganos, y por un ajuste complicado, pero hábil del calendario. No se encontró en general un asunto difícil de conseguir. El paganismo y el cristianismo, ahora muy hundidos en la idolatría, en esto como en tantas otras cosas, estrechan la mano. Cierre de comillas. Por su parte, el Papa Francisco declaraba hace muy poco, la Cuaresma es signo sacramental de esta conversión. Es una llamada a los cristianos a encarnar más intensa y concretamente el misterio pascual en su vida personal, familiar y social, en particular mediante el ayuno, la oración y la limosna. Trevin Wax publica en el portal neocalvinista The Gospel Coalition o Coalición por el Evangelio lo siguiente, comillas, hoy es el miércoles de ceniza, el comienzo de la Cuaresma, una época en que los cristianos históricamente han usado para prepararse para las próximas celebraciones de la Pascua.
esta temporada sirve como tiempo de reflexión sobre los sufrimientos de Cristo. Es una temporada de arrepentimiento, un momento de morir a uno mismo que anticipa una nueva vida en Él. Cierre de comillas. Luego de leer tanta escoria, volvamos a lo puro. Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. 1 Timoteo capítulo 4, verso 16. Es necesario enfatizar que el peligro más cercano está en nosotros mismos. Si no nos conformamos a las sanas enseñanzas de la Biblia y comenzamos a buscar nuevas experiencias, el pecado y el corazón engañoso que aún mora en nosotros, tarde o temprano nos llevará a torcer la doctrina a tal punto que nos desviaremos junto a quienes nos oyen. De ahí la necesidad de que el pastor debe ser cuidadoso en lo que enseña y, por su parte, las ovejas, comillas, bereanas, deben ser diligentes y nobles para ver si lo que su pastor enseña está conforme a las Escrituras, según lo dice Hechos capítulo 17, verso 11. Por otro lado, Pablo le dice a Timoteo: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, mas la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. 1 Timoteo capítulo 4, verso 8. Aquí Pablo está haciendo referencia a ciertas prácticas religiosas místicas que se realizaban en un ejercicio o ascetismo. Esto consistía en abstenerse de manera penitente de los placeres humanos y mundanales, mediante una vida purgativa, iluminativa y mística. El ascetismo proviene de las antiguas culturas paganas que la Biblia condena. Pablo dice que eso no sirve. No obstante, en estas últimas décadas muchos líderes, entre ellos el neocalvinista Matt Chandler, está diciendo que tales ejercicios espirituales, como lo llamaba el jesuita Ignacio de Loyola, son necesarios para obtener santidad y experiencias con Jesús. Por lo tanto, están abiertamente promocionando el ascetismo dentro de la iglesia. De ahí tenemos a un John Piper, a un Tim Keller o a un Francis Chan enseñando la oración contemplativa o lectio divina y respaldando manuales de monasticismo como el libro La opción de Benedicto. El común denominador de todos estos predicadores actuales es la poca referencia de las Escrituras en sus discursos, entrevistas, etc. Ellos eluden declarar la exclusividad de las Escrituras como única fuente de autoridad y única regla de conducta y de fe. Sus comentarios se basan en la tradición de la Iglesia y en los escritos de las patrísticas, tal cual la Iglesia Madre asentada en Roma. El relativismo y la ambivalencia en la enseñanza se deja ver claramente establecido al buscar otras fuentes de verdad basado en la experiencia y el misticismo antibíblico. La Biblia no enseña el monasticismo, ni el ascetismo, ni la oración contemplativa o lectio divina. Creo necesario, en primer lugar, definir estos 3 puntos de manera clara y sencilla. Número 1, el monasticismo. La palabra deriva del griego que significa literalmente solitario. Sus orígenes no parten del cristianismo, sino que de costumbres milenarias como el hinduismo, el budismo, el islam y el catolicismo ortodoxo y romano. Se les llama monjes a aquellos que son los practicantes del monasticismo, quienes se apartan de lo mundanal para buscar y sentir la presencia de sus divinidades en un entorno solitario de meditación y de misticismo. Es una práctica pagana que no se sustenta en las Escrituras. Número 2, ascetismo, del griego hábito o ejercicio, para abstenerse de manera penitente de los placeres humanos y mundanales, mediante una vida purgativa, iluminativa y mística. El ascetismo proviene de las antiguas culturas paganas que la Biblia condena. Número 3, oración contemplativa o lectio divina. Es la búsqueda de la experiencia mística mediante la contemplación o meditación, buscando el silencio mental a fin de que sea el, comillas, espíritu que inspire a leer u orar. Al igual que las anteriores, esta práctica no nace en el cristianismo de la Biblia,
sino que en las culturas religiosas paganas como el hinduismo, el budismo, el islamismo y el catolicismo de los monjes de la Edad Media. Luego de estas sencillas pero precisas descripciones y definiciones de lo que significa la Cuaresma, el miércoles de ceniza, el monasticismo, ascetismo y lectio divina, ¿podríamos aceptar su legitimidad en el cristianismo basado en la sola Escritura? ¿Puede creer que esto ahora se está enseñando y practicando en el seno de la Iglesia evangélica? ¿Sabía usted que muchos de los líderes evangélicos carismáticos, liberales, reformados, etcétera, están abrazando tales prácticas? Sin duda, el ecumenismo y su eficacia ha logrado que muchas iglesias, antes legítimamente evangélicas y protestantes, ahora estén adoptando estas enseñanzas místicas provenientes del paganismo. Se está rebajando la autoridad exclusiva y absoluta de la Biblia para pretender elevar la experiencia espiritual y conocer más íntimamente a Dios. Pero bien sabemos que es la fascinación o embrujo final de regreso a Roma, y que muy pocos se logran dar cuenta. La Biblia dice: ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Gálatas capítulo 3, verso 1. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Segunda a los Corintios capítulo 11, verso 3. Que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos dé su misión para tener la Biblia como única autoridad dentro de nuestras iglesias locales. Que así sea. Amén. Maranata.